Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús respondió: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Pues en este día el Señor nos habla a nosotros directamente al corazón a través de su palabra. Nos habla de este hecho milagroso que hace Jesús. Bueno, hace 2 milagros. Él hace una preparación para un discurso. Yo no sé si alguna vez les comenté con el evangelista San Juan. Él no utiliza muchos signos como los demás, los sinópticos, los demás evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, sino que él se concentra en 7 signos concretos con sus discursos, ¿de acuerdo? Cada signo tiene que ver con un discurso que va a dar Jesús, signo, discurso, y trae una enseñanza en cuanto a eso. Y en este caso, la enseñanza que él toca en el capítulo 6, grábense eso siempre, el capítulo 6 de San Juan va a tratar sobre el pan de la vida, el pan de vida que él vino a traer, que es él mismo. Y entonces él prepara este discurso. En vez de con un solo signo, él hace 2 signos. Él multiplica los panes, hay una multiplicación de los panes, y él camina sobre las aguas, hace 2 signos. ¿Por qué? Porque él quiere demostrar que tiene poder sobre la naturaleza. Puede agarrar la materia y multiplicarla, como hizo con el pan. No como dicen algunos teólogos o escrituristas que dicen que no hubo milagro como tal. Hay algunas personas que se han atrevido a decir que simplemente era que estaban compartiendo, que no era un milagro, sino que todo el mundo compartió y sobró de compartir, que eso es lo que el Señor quiere. No, hay un milagro real, porque de 2 panes no sale para alimentar a 5,000 personas, ¿de acuerdo? Y él cuenta taxativamente que él lo bendice, lo parte y lo van repartiendo, eso que él bendice, y eso es lo que hace que se vaya multiplicando. Y coman 5,000, y ustedes saben que se dice 5,000 hombres, eso sin contar mujeres y niños, o sea que ahí comieron más de 5,000, ¿de acuerdo? O sea, y se saciaron, o sea, ellos no iban cada gente llevando un saco de pan encima, ¿de acuerdo? Para saciarse comiendo, o sea, ¿no? Es ilógico decir algo así. Entonces está este primer signo donde se ve que él tiene dominio sobre la materia
Y luego este otro signo, Jesús caminando sobre las aguas, también rompiendo leyes naturales. ¿De acuerdo? Lo normal es que una persona no puede caminar sobre el agua, se hunde por su peso corporal, por la densidad del agua. Y Jesús utiliza estos dos signos para preparar psicológicamente a sus discípulos para esta enseñanza tan difícil, una enseñanza que al final, como ustedes saben, muchos se van, porque dice, ¿quién puede escuchar esta doctrina? Qué difícil es, porque Jesús habla claramente que hay que comer su cuerpo y beber su sangre, y eso los escandalizó, que él hablara literalmente. ¿De acuerdo? Él está hablando literalmente, comer su cuerpo, beber su sangre. Entonces él usa estos dos signos para preparar psicológicamente a sus discípulos creer en ese discurso que él va a dar después sobre el pan de vida, ese pan que ha bajado del cielo. Y entonces cuando van los discípulos que tienen esa ansia de verlo, uno dice, no, ellos están detrás del Señor porque anhelan su palabra, anhelan sus signos, sus milagros, verlo. No. Jesús sabía que ellos estaban siguiéndolo y estaban detrás de él porque él le dio alimento hasta que se hartaron. Dijeron, este es el rey que nosotros necesitamos, que nos va a hartar de comida, nos va a dar todo lo que necesitamos. Y como siempre entendían mal al Señor. El Señor quería que en vez de buscar las cosas que Él te da, busques al que te da las cosas. En vez de buscar el pan que te da el Señor, busca al Señor que te da el pan. Lo aterrizo más. En vez de yo buscar las bendiciones de Dios, debo buscar aquel que me da las bendiciones. En vez de buscar más los milagros del Señor, debo buscar aquel que me da los milagros. Jesús, eso es lo que debo de buscarlo, a Él. Y cuando lo busco a Él, recibo las demás cosas. Entonces búscalo a Él. Tu necesidad, saciarte, está en Él, no en las cosas, en Él. Y por eso Jesús le dice, en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Entonces le dice, trabajad no por ese pan. Y ahí es que él utiliza ese signo que hizo, lo utiliza como introducción a su discurso. Trabaja por un alimento que no perece, sino por un alimento que perdura hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. Ahí él arranca su discurso. Entonces ellos agarran y lo quieren desviar de lo que quiere decir y que tenemos que hacer para realizar las obras de Dios. Y Jesús sigue trayendo el agua a su molino. La obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Y ese que ha enviado, el que ha bajado del cielo. Y Él va a hacer esa contraposición entre ese pan que comieron, el maná, y Él, que es el verdadero maná. Eso ya se verá más adelante. Quería solamente introducirle este pasaje para ya no tener que tocarlo en la siguiente reflexión. Pero para que sepan esto, quédate con esto. Deja de buscar las cosas de Dios. Deja de buscar los milagros, las bendiciones, la paz, la prosperidad. O alguna gente que son masoquistas, los sufrimientos, los sacrificios, la cruz. No, busca al que está crucificado, busca al que hace milagros, busca al que te da la paz, a Él, búscalo a Él. Y de acuerdo, no busque las cosas que Él te pueda dar, que Él te pueda ofrecer, búscalo a Él y deja que Él te sacie con el pan verdadero que ha bajado del cielo, que es Él mismo.
El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre.